Olis, ¿cómo andan? Aparezco el día de hoy en un video totalmente improvisado, así que bienvenidos al despelote de mis videos, como siempre. Bueno, el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que, wow, qué sorpresa, creo que a nadie le llama la atención. Vamos a estar hablando de la ISECA, sí. Efectivamente, vamos a volver a hablar de la ISECA, vamos a retomar eh, la charla sobre la ISECA en este canal que a todos nos resulta tipo tan extraño. Bueno, nada, como muchos sabrán, en estos últimos meses estuve en mi caminito de relectura de la mayoría de las cosas de la ISECA. Y obviamente en este caminito de relectura me reencontré con muchas cosas preciosas y también redescubrí muchas cosas de la literatura de la ISECA que me hicieron muy feliz. La ISECA sin dudas es de esos autores que merecen relecturas, que merecen ser releídos, reestudiados. Porque como digo siempre, no es lo mismo leer un libro aislado de la ISECA que leer todo lo que tiene él publicado. Y el día de hoy vamos a estar hablando de La Bestia. Bueno, estamos un poco en combinación. Arre. Bueno, vamos a hablar de La Bestia, vamos a hablar de los Sorias, que de nuevo me lo dejé como la joyita final, o la frutillita o cerecita del postre. Así que nada, vamos a comenzar. Quiero comenzar por el tema de, bueno, el punto de partida va a ser, para disfrutar los Sorias hay que haber leído el resto de la literatura de la ISECA. Y eso es algo que creo que lo vengo repitiendo desde el primer video en el cual hablo de la ISECA, porque yo entiendo que los Sorias, siendo lo que es la novela argentina más larga, más extensa, obviamente es como un must read para los lectores específicos de literatura argentina, es como un must read, o sea, ¿cómo no vas a leer los Soria si sos un obsesionado y fascinado por la literatura argentina? Pero lamentablemente, o felizmente, depende para quién, yo siento que el nivel de disfrute de los Sorias llega a su máximo esplendor, a su máxima potencia, cuando vos ya leíste el resto de la ISECA, porque esto es como la obra máxima de la ISECA, es la obra magna, es como donde finaliza de alguna manera, es donde empieza y donde finaliza, tipo todos los ecos de su cosmovisión. Y hay tantas referencias en este libro, hay una intertextualidad constante y una autorreferencia a todo el resto de sus obras, que de alguna manera es como cuando alguien te cuenta un chiste y no lo entendiste porque te perdiste el contexto. Bueno, si lees los Sorias sin el contexto que son los otros libros, como que no entendés el chiste, algo así. No diciendo que el libro es un chiste, pero es como un ejemplo. Básicamente, si lees los Sorias sin haber leído el resto de la ISECA, es como que de alguna manera te perdés en algunas cosas. Voy a dar algunos ejemplos. Hay personajes que aparecen acá que están en otros libros. Por ejemplo, tenemos el personaje de Zapallo, que eso es algo que yo no recordaba, y que cuando lo leí, cuando leí los Sorias en su momento, como que se ve que no me di cuenta. Pero el personaje de Zapallo es un personaje que aparece en el jardín de las máquinas parlantes, que está bastante, o sea, tiene bastante presencia, no es un protagonista ni en pedo, pero tiene bastante presencia. Y acá también aparece y me dio mucha risa porque es una sucesión de eventos que te da a entender de alguna manera que esto está sucediendo en el mismo universo que el jardín de las máquinas parlantes. Zapallo es un personaje que en el jardín de las máquinas parlantes tipo llama la atención porque siempre está gritando que es inocente y que él no ha muerto a nadie, y está encerrado básicamente en un hospital psiquiátrico. Y acá en los Sorias, que ahora vamos a hablar un poquito de la trama y demás, pero como este video es despelotado, va a estar todo desordenado. El monitor, digamos que elimina todos los hospitales psiquiátricos, entonces aparece el personaje de Zapallo como si de alguna manera hubiera salido del hospital psiquiátrico y aparece acá, tipo maravilloso, fascinante.
Y sí es verdad que la intertextualidad es mayor, o sea, ¿con cuál libro hay mayor intertextualidad de los Sorias? O sea, con el que encontramos mayor intertextualidad es con El Jardín de las Máquinas Parlantes. Y yo este detalle, por ejemplo, del personaje que se llama Zapallo, en su momento lo pasé por alto, básicamente. Y acá me di cuenta y fue como, wow, tipo, maravillosos todos los guiñitos que hace la Iseca al resto de su obra. Es como si él mismo se encargara de promocionar sus otras obras cuando lees cualquier obra. Es maravilloso la Iseca en ese sentido y cómo él logra unir de alguna manera el todo, ¿no? Todo lo que es su obra, por eso no hay desperdicio en leerlo todo. Otra de las obras que tiene mayor intertextualidad de manera literal con los Sorias es Matando enanos a garrotazos, porque los dos personajes que aparecen ahí son literalmente dos personajes que están acá, que es, bueno, son los dos lincheras, Moyaresmio y el que en mi mente yo lo pronuncio Sucr, pero creo que es CKR, ese es el nombre del personaje. Y son, bueno, los que aparecen en el librito Matando enanos a garrotazos, que en realidad están bastante involucrados en la historia de los Sorias. Y bueno, ellos eran antiguos Sorias, pero pasaron a ser Iseca porque se mudaron básicamente a donde vive el señor Monitor. Se pasaron a la tecnocracia. Tecnocracia, Monitor, triunfo, arre. Bueno, entonces ahora se apellidan Iseca. Ahora ya vamos a hablar de esto para quienes no entiendan absolutamente nada de todo el contexto. Bueno, los Sorias creo que nos brinda un punto de partida, pero también un punto de finalización en lo que es la obra de la Iseca, porque yo entiendo que la mayoría de las personas cuando lo conocen a la Iseca lo conocen o por los cuentos de Isat narrados o por los Sorias. Entonces suele ser un punto de partida, pero para mí esto tiene que ser como la frutillita del postre, porque acá te cierran muchas cosas. Esto es como la obra mayor de la Iseca, el libro que contiene todas sus obsesiones y sus hiperfocos. Y para poder pasarlo y para poder disfrutarlo realmente, yo creo que hay que entenderlo la Iseca ya de por sí, o sea, con anterioridad, su personalidad de escritor y todas las obsesiones y los hiperfocos que él tiene, que están constantemente siendo tratados como temáticas o tópicos principales en sus libros. Para quienes lo hayan leído ya saben cuáles son esas temáticas constantes. Es como un hiperfoco autista en el cual una y otra vez esos temas son tratados y son traídos a cuento. La Iseca se revuelve y orbita siempre por los mismos hiperfocos, a pesar de que todas las novelas sean distintas y el eje temático de la novela o de lo que sea que haya escrito, porque no tiene solo novelas, bueno, sea lo que sea, siempre se revuelve sobre los mismos, como que orbita en los mismos conceptos o hiperfocos. Y acá es como el máximo de eso. Nada más que quizá de alguna manera cada novela o cada libro representa más un hiperfoco que otro. Por ejemplo, El Jardín de las Máquinas Parlantes es el hiperfoco de la guerra mágica espiritual. Y así con cada uno, ¿no? Pero digamos que la Iseca es como que utiliza de herramienta todo el resto de sus obras como para generar un sobrevuelo y que vos llegues acá. Entonces, ¿qué es lo que te vas a encontrar con los Sorias si quizá no leíste el resto de la Iseca? Quizá te encontrás una escritura fría, una escritura lejana, lo encontrás demasiado pesado, no entendés los chistes de la Iseca, no entendés los chistes internos que hay en no sé, el vocabulario laisequiano, no lo comprendés, no sabes de dónde viene, por qué me estás hablando de esto como si yo lo entendiera cuando no sé nada. Esto es como lo máximo representativo de todas esas cosas que son su personalidad como escritor. Entonces es tan importante haber leído el resto. Lo digo, ¿por qué? Porque es cuando más vas a disfrutar los Sorias. Sobre mi proceso de releer los Sorias. Yo la primera vez que leí los Sorias también lo dejé como frutillita del postre, pero siento que mientras más lo lees a la Iseca y más lo conoces, es como que más lo querés y más lo entendés y más entras en sus hiperfocos y en sus obsesiones repetidas.
Y entonces a mí me pasó que, si bien me gustaron los Sorias, la primera vez que lo leí no me fascinó, a pesar de que ya había leído todo lo de él y ya tenía mis obras favoritas y ya me declaraba súper fan. Pasados los años, porque yo los Sorias lo leí en 2021, estamos en 2024, pasados los años, con este proceso de relectura de todas sus obras que realmente me fascinaron, no hay ninguna obra que yo diga de él no me gusta. Tengo mis favoritas, tengo mi podio, tengo mis preferidas, pero no hay ninguna que diga no me gusta. Sí hay algunas que digo quizá no resuenan tanto conmigo o no es mi preferida. Como decía Laiseca en una entrevista, uno tiene que pensar que el lector es como una gorgona de muchas cabezas y de alguna manera a algunos lectores les va a gustar más un contenido que otro. Yo siempre consideré que mis lecturas favoritas de Laiseca son La mujer en la muralla, Poemas chinos, El jardín de las máquinas parlantes. Bueno, pero también me encanta muchísimo las aventuras del profesor Eusebio Filigranati, Manuel Sadomaso Porno, un montón. O sea, realmente termino mencionando todo lo de él, pero bueno. Y con los Sorias lo que me pasó es que me resultó bastante pesado, pero igual lo disfruté, igual me gustó. Ahora la cuestión fue totalmente distinta. El libro lo leí en 5 días, la vez pasada lo leí en una semana, así que se achicó el tiempo. El libro lo leí en 5 días, no en 5 días consecutivos porque estuve muy ocupada y no pude leer todos los días, pero los días que pude leer básicamente lo leí en 5 días. Así que 5 días de lectura de este tochazo me parece más que súper bien. Lo disfruté muchísimo. Me divertí un montón, como verán está lleno de post-its amarillas para que combine con el título. Me divertí muchísimo, no se me hizo pesado para nada, realmente el nivel de disfrute fue al 1000%. Lo amé, obviamente un libro 5 estrellas, es maravilloso, me encantó reencontrarme con este universo porque hacía un montón tenía ganas de darle una buena relectura merecida y me encantó reencontrarme con estos personajes y con este universo de Laiseca que yo sé que si hubiera sido por él lo hubiera seguido explotando todavía más porque tiene un potencial infinito. Aprovecho para decir que uno de mis personajes favoritos, aparte del monitor, es Decameron de Gaula. Lo amamos y los lincheras también. Pero bueno, se nos presenta un mundo nuevo que de alguna manera reúne toda la cosmovisión de Laiseca. ¿De qué se trata este libro? Bueno, este libro comienza con un capítulo que yo diría que es icónico. Ya de por sí, tipo, Laiseca es icónico. Pero el primer capítulo icónico de los Sorias, que es Los enemigos de pieza. Este es un libro que comienza retratando un poco lo que Laiseca vivió. Laiseca vivió en pensiones cuando medio que escapó de su padre y el libro como que de alguna manera toma eso como punto de partida. Un personaje que justamente se llama Personaje Laiseca, que está viviendo en una pensión en una ciudad que digamos que es como que es compartida entre lo que es Soria y lo que es tecnocracia. Y él, bueno, es de la tecnocracia y comparte pensión con 2 que son Sorias. O sea, obviamente son de Soria, ¿no? Y son 2 hermanos. Y ahí comienza el punto de partida de esta obra, con el viaje que emprende el personaje Laiseca yéndose de esa pensión y cómo todo se va dando, pero no es una novela que ponga el foco únicamente en un personaje. De hecho, personaje Laiseca a lo largo de la trama se desdibuja un poco, luego reaparece para dar un final muy esperado, tipo un cierre maravilloso. Como que el libro tiene esa cosa que cierra así como con nudito perfecto, como cuando se redondea perfectamente los eventos. Eso es algo que tiene Laiseca en sus novelas, que se lo agradezco tanto y me parece maravilloso esa capacidad de redondear una novela de manera perfecta y que no te quede ningún pero. Es uno de los puntitos a favor que tiene Laiseca como escritor para mí. Pero es una novela de guerra, de conflictos bélicos, que se centra en un montón de cosas, porque bueno, wow, tipo la extensión, había mucho que decir, había mucho para hablar, pero se centra en diversos personajes, muchas estrategias bélicas, conflictos entre países. Acá tenemos como un universo que crea Laiseca, porque no es que existen los países que conocemos, sí existe Rusia, pero bueno, el conflicto de este libro se centra
en parte de las obsesiones de la Iseca, que eran estos líderes autoritarios y dictatoriales, ¿no? Mesiánicos, y tenemos Soria, que está liderado por el Soriator de Soria, y tenemos Tecnocracia, que está liderada por el Monitor. Y bueno, tenemos ahí un conflicto bélico que se empieza a gestar entre estos dos países. Todos los que viven en Soria se apellidan Soria y todos los que viven en Tecnocracia se apellidan Iseca. Y tenemos muchos países alrededor, como por ejemplo Chanchín del norte y Chanchín del sur. Selvas, que es un territorio inexplorado, y un montón de estas cuestiones que forman parte de esta cosmovisión que hace la Iseca y este nuevo universo que él construye, que me parece maravilloso, porque no es el típico universo literario en un mundo de fantasía que nos encontramos con un autor que recrea un mundo, que tiene distintos nombres y lo que sea, sino que es muy especial, es un libro que es realmente muy especial y nos plantea un tipo de literatura nueva, que no estamos acostumbrados. Bueno, así como lo dice el nombre, realismo delirante. Voy a ver si les encuentro el mapita porque es básicamente maravilloso. O sea, el mapita creado por la Iseca es maravilloso. Y bueno, tenemos este conflicto bélico entre estas dos potencias, donde no solamente tenemos tipo cosas al estilo guerra, sino que también tenemos tipo guerras espirituales, magos, manijeadas y todas las cosas que son parte de la fascinación de la Iseca. Los personajes son icónicos, el Monitor es icónico, realmente es maravilloso. Hay hasta guiños de su novela, bueno, de poesía, que es Poemas Chinos. Es realmente maravilloso, pero bueno, como digo, los Sorias es la frutillita del postre. Yo sigo buscando el mapa, sí que lo marqué en algún lado, pero bueno, como digo, es la frutillita del postre realmente, pero es tan maravilloso porque digo, ¿cómo puede ser que un libro tenga tanto para dar? O sea, a mí a veces me sorprende tanto la potencialidad y la capacidad de la Iseca de jugar con la literatura a un punto sin límites, que digo, wow, o sea, me parece tan una genialidad, tipo, posta increíble, cómo alguien puede jugar tanto con la literatura y que salga bien. Porque cuántos autores se dan ese permiso de jugar con la literatura sin estructuras, pero que a la vez al mismo tiempo hayas formado una estructura tan sólida en tu cosmovisión como autor, porque realmente lo que forma la Iseca es una cosmovisión, es toda una cuestión que gira en torno a su obra, a sus obsesiones, y obviamente entenderlo. O sea, es un autor que lleva tiempo, mucha inversión. Bueno, no encuentro el mapita, así que después corto el video y cuando lo encuentre se los muestro. Es posta un autor que conlleva una inversión de tiempo porque te estás metiendo en sus obsesiones, en los temas que tratan todos los libros. Entonces, obviamente, es un autor que toma mucho trabajo, pero si tenés las ganas de meterte en ese mundo, no solo quedarte ahí como en una parte más llana leyendo un par de libros, es un autor que realmente tiene tanto para ofrecer que yo nunca he encontrado nada igual en ningún autor, y por eso la Iseca me parece único e inigualable. Único y diferente. Arre. No, pero posta, la Iseca me parece maravilloso. Esta relectura de los Sorias es como que me hizo muy feliz, me hizo ver los Sorias de una manera distinta, porque lo disfruté muchísimo más y me encariñé tanto con esta novela y tanto con estos personajes que en ningún momento sentí que estaba leyendo algo pesado. Es más, se me hizo una lectura súper amena, súper fluida. Es como que la Iseca te lleva de alguna manera hacia donde él quiere, metiéndote en el medio otras cosas que no entorpecen la trama, sino que lo hace todavía más fascinante y emocionante. Y cómo la Iseca se puede mover a través de tantos géneros y tantos temas, tantos ejes temáticos, con una flexibilidad y con una habilidad que creo que no cualquier autor puede hacerlo. Además, teniendo una manera de narrar que es muy accesible por un lado, porque realmente es muy accesible para incluso gente más chica, y para gente grande, pero al mismo tiempo es muy hermética y es muy
sellada y cerrada, porque la Isekai es como que de alguna manera establece como una cuestión, no sé cómo explicarlo, pero es como códigos con el lector, como de alguna manera una cuestión de complicidad, de también desafiarte, tipo, para entender esto vos tenés que haber invertido tiempo en mí, tipo, haber leído todo esto. Entonces eso siento que es algo que muy pocos autores proponen. Ya directamente la propuesta de la Isekai como autor es muy distinta al resto y es para mí lo que lo define como en mi top de autores. Nunca he encontrado nada igual, no tienen comparación. Para mí la Isekai es, como dije, único e inigualable. Obviamente en este video, o sea, ustedes ya saben, yo soy extremadamente fan de la Isekai, lo amo, lo adoro. Me fascina en todo sentido, entonces obviamente voy a hablar así de él, pero es realmente lo que me transmite. Las personas que frecuentan mi canal saben que yo bardeo mucho los libros, soy muy bardeadora y no tengo miedo de bardear libros que son considerados como clásicos, que no se pueden tocar, o libros que son como considerados de top of literature, yo los bardeo igual porque yo hablo desde lo que siento yo como lectora y todos podemos pensar cosas distintas, pero con la Isekai es un nivel que tipo ya es como una fascinación total, tipo la Isekai se ha vuelto mi obsesión. No hay un día de mi vida que no viva pensando en la Isekai, está en mi mente constantemente. Arre. Y nada, obviamente parte de mi canal, como siempre dije, siento que es un objetivo promover a la Isekai. Ya me van a terminar apodando la promotora de la Isekai. ¿Por qué creo que tenemos que leer a la Isekai? ¿Y por qué creo que la Isekai no tiene que quedar como un lector underground o como algo, como esas cosas que son tipo para los entendidos, solo para entendidos, o como eso que queda como bueno, tipo underground? No, la Isekai quería trascender, quería ser traducido. Y es también seguir parte sus deseos, ¿no? Lo que él quería para con su obra. Hay autores que quedan desaparecidos en el tiempo o que quedan estancados en el tiempo, y por algún motivo suceden. Yo creo que todos los libros merecen ser leídos, y en el caso de la Isekai, obviamente a mí me encantaría que trascienda, que sus libros vuelvan a estar en librerías, que la buena literatura vuelva a colmar los espacios de los jóvenes, porque, o sea, esto es una opinión personal, obviamente, como todo lo que digo en mi canal, una opinión personal y subjetiva. Siento que la literatura que es juvenil o los libros que leen las personas más jóvenes son todos los mismos, son todos iguales, no traen nada nuevo, no brindan nada nuevo, no tienen propuestas directamente, es solo una copia de... y yo no considero que la Isekai sea literatura juvenil, pero siento que es un autor que le puede interesar a cualquier persona de cualquier edad, menos a menores obviamente, porque, o sea, hay que tipo crecer para leer todo esto. O sea, no le vas a leer a un nene tipo un cuento de la Isekai, pero siento que es una literatura que puede trascender entre los jóvenes. De hecho, la Isekai decía que si no le gustas a los jóvenes significa que algo mal estás haciendo, así que obviamente yo acá vengo como abanderada, estandarte del canal, a seguir hablando de la Isekai, porque es infinito y vamos a poder seguir hablando de la Isekai hasta el fin de los tiempos. Adoramos a la Isekai en este canal, somos laisekianos, así es. Y nada, yo cuando me gusta algo soy una persona que me vuelvo extremadamente obsesiva y mi hiperfoco total va hacia ahí. Y bueno, la Isekai es uno de mis autores favoritos y es, bueno, uno de los autores hacia donde va mi mayor hiperfoco, porque él mismo orbita sobre cosas que para mí son mis propios hiperfocos. Entonces tengo un nivel de conexión con la Isekai como autor que es como que me interpela muchísimo, porque mi amor también va hacia la literatura, la brujería, el ocultismo y la astrología, y la Isekai orbita mucho también por esos lugares. Así que bueno, obviamente hay una resonancia bastante fuerte. También a nivel cartas natales, yo tengo una carta natal que tiene como
también una conexión muy fuerte con la ICK y siento que la ICK, o sea, es como que es una ayuda energética mutua, porque asimismo mientras yo estoy acá en el canal pasando horas de mi vida hablando de la ICK, también tipo la ICK mismo, o sea, el tema, concepto de la ICK me ha abierto puertas en mi vida, o sea, yo fui a la radio y me invitaron a la radio especialmente por mis videos de la ICK, porque me encontraron a través de eso, porque es raro quizá una persona tan joven hablando de la ICK. Bueno, y estoy muy agradecida y me encanta que mi canal, gran parte de la gente lo conozca, me encanta seguir promoviéndolo como, y retomando lo que decía antes, porque me voy por las ramas mal. Me encantaría volver a ver en las librerías libros de la ICK que estén tipo accesibles, no que tengas que revolver para encontrar un ejemplar todo hecho bosta. Me encantaría reediciones de la ICK, me encantaría que se vuelvan a conseguir los libros que están agotados, me encantaría que vuelva a circular todo lo que es en relación a él. Me encanta que ya hayan salido 2 libros después de él fallecido, bueno, Ibris y la reedición de cuentos completos con nuevos cuentos inéditos. Me hace muy feliz, así que bueno, obviamente desde mi lugar yo voy a seguir acá con el estandarte laisequiano, así que voy a terminar el video diciendo algo muy importante: Tecnocracia, Monitor, Triunfo. Así que bueno, gracias por ver, gracias por acompañarme en mis obsesiones, en mis locuras y escuchar todas estas deliradas que a veces me mando en los videos. Gracias por acompañar, gracias por siempre estar y nos vemos en otro video hablando de más cositas, hablando más cositas de literatura, nerdeadas, etcétera, etcétera. Así que bueno,